compartirles pantalla, me avisan por favor una vez la vean. ¿Ya se ve pantalla, chicos? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, bueno, recordemos, estamos con la ficha de contabilidad, la terminada en 5864 y estamos dentro de la fase de planeación trabajando la guía número 2. Ya se cerró. Listo. Trabajando la guía número 2, recordemos que las actividades de la competencia ejercer derechos son las que terminan en el código 1501. Ya en la primera sesión que tuvimos trabajamos el tema o la temática correspondiente a las evidencias del taller y el foro sobre características del trabajo en el contexto local. El ideal del día de hoy es que podamos trabajar el segundo resultado de aprendizaje que tiene 4 actividades. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, foro sobre el convenio colectivo del trabajo y libertad sindical, gráficos sobre la negociación colectiva y la infografía sobre la huella. Para poder trabajar en ello, es importante que tengamos en cuenta lo que mencionábamos en la clase anterior, todo lo que tiene que ver con la definición acerca de lo que es trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y los derechos colectivos en el trabajo. En la sesión anterior hablamos que la OIT mencionaba o daba como tal un significado de trabajo decente cuando se cumplían a cabalidad los derechos fundamentales del trabajo, es decir, cuando teníamos el ejercicio de una labor que efectivamente correspondía con la experiencia previa que ya teníamos, con esa educación que recibimos para el trabajo, que sentíamos que estábamos a gusto dentro de la ejecución de esas actividades y teníamos una remuneración acorde a ello. Aquí retomamos la definición de la OIT sobre trabajo decente y nos dice que significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, es decir, que sea coherente a las condiciones por las cuales se nos ha contratado. Seguridad en el trabajo, es decir, todo lo relacionado con los implementos que requerimos para poder ejecutar la labor. Protección social para las familias, todo lo concerniente a la seguridad social de que pagamos nosotros, salud, pensión y ARL. Dice, mejores perspectivas para el desarrollo del personal e integración a la sociedad, es decir, aquellas capacitaciones que tienen que dar las empresas para mejorar no solamente el clima laboral, sino para que también los trabajadores puedan hacer carrera dentro de la empresa. Libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todos los hombres y mujeres. Es decir, que cada persona que sienta que está siendo vulnerados sus derechos en el trabajo pueda como tal defenderse, pueda hablar acerca de esas situaciones sin temor de que va a tener alguna represalia por parte de la empresa al momento de exponer sus inconformidades, sus inquietudes frente al desarrollo de sus condiciones laborales. La OIT maneja 4 objetivos estratégicos para poder hacer vigilancia, digámoslo de esa manera, a todas las empresas y poder velar que esos derechos se cumplan a cabalidad de cada uno de los empleados. Revisemos que alguien se conectó. Listo. Entonces, uno de ellos es crear empleos e ingresos, es decir, que cada vez se legalicen una mayor cantidad de trabajos que estén bajo esa lupa, no solamente de las empresas como tal, sino también del gobierno, para poder revisar y tener a cabalidad el conocimiento claro acerca de las personas que están laborando, cuál es la ejecución de las mismas y que pues esas funciones que van a desarrollar pues efectivamente sean vigiladas y que se puedan tener esos derechos fundamentales de trabajo. Garantizar los derechos de los trabajadores, es decir, que se puedan cumplir a cabalidad cada uno de los derechos que tenemos. Primero, un salario digno. Segundo, que contemos con las condiciones básicas de seguridad social, que podamos contar con prestaciones y la capacidad que podemos tener de mencionar cuando estamos inconformes con alguna situación que se presente dentro de ese contexto laboral. Extender la protección social, que esta no solamente abarque al trabajador, sino también a su núcleo familiar. Es decir, si es una persona que ya tiene esposa e hijos o esposo e hijos, pues pueda abarcar a estas personas esa seguridad social
o en el caso de las personas que son solteras puede abarcar a sus padres o a la persona que esté conviviendo con él en ese momento. Y como tal promover el diálogo social para que en toda empresa se puedan velar como tal por esos derechos. Tiene que haber como tal una serie de sindicatos, una serie de procesos para que se puedan restablecer en el caso de ser vulnerados. Digamos que a un contexto global, para que cuando se presenta ese tipo de vulneración de los derechos de los trabajadores, hay tres entes o tres participantes claves en el desarrollo de esos procesos y de esos derechos. Uno es la empresa, que es como tal la que provee el trabajo. Segundo, el trabajador, quien es el que lo desarrolla. Y tercero, el gobierno, que es el que lo regula. Entonces, ese diálogo social que se busca promover es precisamente entre las tres partes para que siempre se hable el mismo idioma y se tenga como tal claridad frente a los derechos del trabajador. Listo. Entonces, dentro de ese diálogo social que se tiene que desarrollar dentro de esos tres componentes o dentro de esas tres partes, hay algo que se llama, bueno, que la OIT maneja, que son los convenios relacionados con la libertad colectiva. Más exactamente, esta libertad colectiva tiene que ver con la generación de sindicatos, que ya más adelante lo vamos a hablar, y como tal, aquí lo que se busca es que cada persona dentro de un grupo de trabajo, dentro de un área de trabajo, tenga esa libertad como tal de hacer cumplir sus derechos y que esta persona no vaya a ver sancionada precisamente por esa situación, por hablar, por hacer cara frente a una situación de vulnerabilidad de derechos. La OIT dice que esto está constituida por tres partes de forma tripartita: el gobierno, los empleadores y trabajadores. Un ejemplo claro de esta libertad colectiva se da cada inicio de año cuando esos tres representantes se reúnen para dialogar acerca de cuál va a ser el salario mínimo legal vigente de ese año en cuestión. Entonces se reúne la parte o los representantes de las empresas, los representantes de los trabajadores y el gobierno a negociar cuál va a ser ese incremento en el salario, buscando que haya una igualdad y un equilibrio para todos los tres. La OIT habla acerca de estos convenios sobre el número 87, que habla sobre la libertad sindical, la protección del derecho de sindicalización, y el 98 directamente al derecho de la sindicalización y negociación colectiva. Recordemos que la negociación colectiva hace parte de los procesos que manejan directamente los sindicatos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se recogen todas las inquietudes, todas las dudas que tengan los trabajadores, y una persona representante es la que entra a mediar la situación entre la empresa y los trabajadores, o en el caso que pues la situación escale a mayores entre la empresa y el gobierno. Los sindicatos se pueden desarrollar de diferentes maneras. Pueden haber muchos sindicatos y todos siempre tienen que velar por la protección de los derechos de las personas, no solamente que están agrupadas en los sindicatos, sino que también hacen parte de la empresa a la que se encuentran asociadas. Como les decía, los sindicatos pueden ser de muchas opciones. Está sindicato de empresa, que les mencionaba hace un momento. Entonces, se puede generar por todas las áreas de la empresa un solo grupo de sindicato que vela por el derecho de cada una de las personas que laboran allí. El sindicato de industria o por rama de actividad económica, que ya va dirigido solamente a un gremio o una asociación como tal, pero no solamente de una empresa, sino de todas las que existan en la región, en la ciudad o en el sector donde tal se está generando ese sindicato. Los gremiales por individuos formados de una misma profesión, oficio o especialidad. Un ejemplo claro que hemos visto muchas veces en las noticias: el sindicato de docentes, el sindicato del gremio de la salud, y como tal el de oficios varios, que como tal hay trabajadores de diversas profesiones, aunque no tengan conectividad, se puede generar ese tipo de sindicato.
Este último sindicato digamos que tiene casi las mismas características del sindicato de empresa, solo que este se extiende más, es decir, no es de una sola empresa, sino de todas las que existen dentro del sector, se sindicalizan con un solo proceso como tal. La negociación colectiva es parte de ese proceso que realiza el sindicato velando por la protección de los derechos del trabajador. ¿Qué sucede? En esas negociaciones colectivas se tienen que abordar 5 temas, o el ideal es que siempre que haya esa negociación se tengan en cuenta los 5 principales temas que abarcan como tal esos derechos fundamentales dentro del contexto laboral y que por lo general tienden a ser vulnerados. El principal de ellos, la parte de los salarios, que sean equitativos, que sean acordes a la función que se está desarrollando, al tiempo de experiencia que lleva la persona, a la forma en que la persona ha desarrollado realmente su actividad. El tiempo de trabajo, que este tiempo de trabajo hoy en día podemos observar que de acuerdo a la ley ha ido cambiando. Anteriormente se tenía que trabajar 48 horas, con el paso del tiempo se supone que van a tener que llegar a 42 solamente para que se reduzca como tal esta jornada laboral sin afectar los salarios de las personas que están ejerciendo la labor. La formación y capacitación profesional, cada empresa, el ideal es que cada una de las empresas genere unos espacios de capacitación, porque si bien es cierto, la persona ya debe tener una experiencia, ya debe tener como tal un conocimiento previo de la función que va a desarrollar, es importante que la empresa capacite, no solamente a nivel técnico, sino también en aspectos relacionados con el clima laboral, con el trabajo en equipo, con la asertividad, con la buena comunicación, porque pues a pesar de que nuestras labores pueden ser muy mecánicas, de pronto solamente a través de un computador, necesitamos la comunicación con las demás personas. Y si nosotros no nos sabemos comunicar, si no sabemos trabajar en equipo, por mucha experiencia que tengamos en el desarrollo temático de nuestra actividad, pues en ese punto vamos a empezar a fallar. La seguridad y la salud en el trabajo tiene que ver mucho con la implementación de las medidas correctas para poder ejercer nuestro trabajo. Si es un trabajo de oficina, que tengamos un escritorio, una silla acorde, que tengamos los implementos que se requieren para poder desarrollar nuestro trabajo. Si es un trabajo de pronto de riesgo, que tengamos las medidas preventivas que se requieren como tal para la ejecución del mismo, las pausas activas, que se tengan en cuenta todos los factores que realmente pueden generar algún riesgo físico, mental o emocional para el trabajador. Y como tal, la igualdad del trato. Es muy importante este tema de la igualdad del trato y tiene que ver mucho con el clima organizacional, porque tiene que ver, es la parte como nosotros nos podemos llegar a sentir. Si nosotros nos sentimos a gusto dentro de un trabajo, pues vamos a rendir más, vamos a ser más productivos y pues nos va a ir mucho mejor en la ejecución de nuestras actividades. Pero si nos sentimos disminuidos en el trabajo, si no nos sentimos valorados, si no tenemos un buen ingreso económico dentro del desarrollo de esas funciones, pues todo lo demás también va a empezar a decaer. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Creo que claro, ¿cierto? Listo. Dentro de la negociación colectiva hay 3 principales tipos de negociación y tienen que ver también mucho o se relacionan mucho con los tipos de sindicato. Negociación de empresa cuando se aplica a todos los trabajadores de la empresa, es decir, va la misma circular, va la misma información para todas las personas sin importar si es de un área específica de trabajo o si afecta a otra área determinada. Por rama de actividad, cuando comprenden los trabajadores de una misma actividad económica, es decir, a un sector específico como tal, y de gremio, cuando son personas que aplican la misma labor, la misma profesión, pero en diferentes empresas. Por eso les decía que está como muy similar a los tipos de sindicato que se organizan. Y como tal, esa negociación colectiva tiene unas etapas, son 3 etapas exactamente. La primera, que es la negociación directa, es decir, observamos que hay una vulneración grande de derechos dentro de una misma empresa o dentro de un mismo gremio, y como tal se genera esa vulneración de derechos. Las personas, los trabajadores acuden al sindicato
haciendo ver cuáles son las vulneraciones de derechos que se están presentando, el sindicato genera una lista, un pliego de peticiones y se inicia lo que es la negociación directa, es decir, se busca hablar directamente con las personas encargadas de la empresa o con el área que generó como tal esa vulneración de derechos para, con ese pliego de peticiones, solicitar la no vulneración de los derechos, la reparación directa de esos derechos. Entonces, ese es el primer punto, negociación directa. Acudimos al sindicato, el sindicato en representación de los trabajadores pasa el pliego de peticiones y habla directamente con la empresa frente a la forma en que se puede subsanar esa dificultad o esa novedad que se está presentando. Al momento de hacer esa negociación directa, se entra a hacer lo que es la conciliación. En esa conciliación se pueden rechazar o se pueden aprobar el pliego de peticiones que llevamos o se puede llegar a un punto intermedio. Es decir, en ese punto de conciliación podemos revisar qué partes la empresa sí está dispuesta a hacer y cuáles no. O en los casos que son más positivos, que la empresa diga que sí puede avalar todo ese pliego de peticiones y hasta allí llegaría como tal la negociación colectiva. Si se aprueba, perfecto, porque hasta ahí quedó. El sindicato vuelve a donde nosotros, donde los trabajadores, nos da la información referente a qué pliego de peticiones o a qué puntos de ese pliego de peticiones la empresa como tal ha decidido aprobar y hasta ahí queda la negociación, se hace la reparación como tal de la vulneración de esos derechos. Pero si en esa conciliación no se llega como tal a un acuerdo, no se llega como tal a un punto medio que beneficie a las dos partes, el sindicato nos da a nosotros la información. Como trabajadores, nosotros somos los que decidimos si como tal hacemos un arbitraje o lo que normalmente se llama huelga, para poder reforzar o para poder exigir a la empresa que se cumpla ese pliego de peticiones que nosotros desarrollamos. Siempre que nosotros vemos en las noticias de que hay un paro, de que hay una huelga, es porque ya se pasó un punto principal de una negociación, se pasaron un pliego de peticiones que no fueron escuchadas, que no fueron atendidas, y como tal se llega a ese punto de realizar la huelga. ¿Quiénes deciden realmente si se hace una huelga o no? Son los mismos trabajadores. El sindicato lo que hace es servir de punto medio para poder hacer de mediador dentro de la conciliación, dentro del proceso de negociación, pero a la final son los trabajadores quienes toman la decisión si hacen la huelga o si dejan el proceso hasta el punto que está. Es decir, si la empresa dijo no voy a negociar, no voy a aceptar el pliego de condiciones, los trabajadores son los que deciden, armo huelga para que sí se me hagan valer los derechos o me da miedo de que me vayan a dejar sin trabajo y prefiero quedarme quieto. Entonces, ese es el punto que se llega ahí. Cuando se llega al punto de la huelga, es donde entra a jugar ese tercer participante dentro de todos los procesos de negociación colectiva, que es el gobierno. Ahí es donde el gobierno entra a hacer ese punto mediador entre la empresa, el sindicato que está representando a los trabajadores y el gobierno es el que busca cuál es la solución más factible para las dos partes. Allí ya ni siquiera la empresa o el sindicato son los que toman decisiones. La decisión la toma directamente el gobierno con base en las pruebas que se tengan de esa mesa de negociación y se da como tal el resultado. El resultado puede favorecer en algunos casos a las empresas y en otros casos puede favorecer a los trabajadores. ¿De qué depende que se favorezca al uno o al otro? Al pliego de peticiones y a las pruebas que se presenten de cuáles son los derechos que han sido vulnerados en su momento. Entonces, para que se dé esa negociación, tiene que haber estos tres puntos. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, hay 4 evidencias que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, una de ellas es el informe sobre trabajo decente y ciudadanía laboral. Ese informe nos lo muestra la guía a partir de la página 20. Aquí nos dice como tal que debemos desarrollar un documento, déjame ver dónde se encuentra. Sí. Es un documento bastante largo el que ustedes deben desarrollar y precisamente por eso se llama informe a desarrollar. Entonces, esta actividad está basada como tal en los derechos que se tienen del trabajo. Hay unos documentos que ustedes pueden leer para ampliar la información, como por ejemplo derechos humanos laborales, derechos fundamentales en el trabajo, que son directamente de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo.
Para ello nos dice como tal que hay que hacer la lectura de estos documentos, principalmente derechos fundamentales del trabajo, y así poder desarrollar la evidencia. La evidencia que nos dice, consulte la información sobre el trabajo decente y trabajo digno, observe la presentación del video trabajo decente, esto está dentro del material de apoyo que está en la plataforma, que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. Es decir, ustedes leen el documento, observan el video y con base en esa información van a desarrollar estas preguntas. ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Se debe explicar la respuesta y con la información de amigos, familiares y otros, describa algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponde a un trabajo decente. Es decir, se hace un análisis de un caso de alguna persona conocida o familiar. Nos dice luego que hay que hacer la lectura del documento El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, y con este documento ustedes van a responder estas preguntas que se encuentran acá. La pregunta 2.1 a la 2.3. Con la lectura del documento Derechos Fundamentales del Trabajo responden todas las preguntas que están aquí hasta el punto 4.7. Con este enlace, que es una cartilla de derecho laboral individual, responden las preguntas que se encuentran acá. Entonces, ¿qué deben hacer? El producto que deben entregar es un informe desarrollando todas las preguntas que se encuentran dentro de la guía. Acá nos dice que el formato Word o PDF, el ideal es que sea en formato PDF para que en el momento de descargar y calificar no se vaya a cambiar el formato y pues realmente califiquemos sobre lo que ustedes entregaron, más no lo que se descarga al momento de calificar la evidencia. Acá nos dice que la extensión mínimo son 3 páginas, máximo las que ustedes se gasten desarrollando el proceso o desarrollando la evidencia, y como tal se carga donde dice informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y derechos colectivos en el trabajo. Esa es la actividad de acuerdo a la guía que ustedes deben entregar. Para los aprendices que están conectados el día de hoy, les voy a compartir por este medio un enlace bajo el cual vamos a hacer una actividad que nos va a reemplazar ese informe. Si de pronto el enlace que les acabo de pasar no funciona, copien este QR, si leen el QR y desde ahí les permite ingresar a la aplicación. Bueno, los paso por a ver si de pronto con ese. Si alguno tiene dificultades, me avisa por favor para poderlos ingresar. Si pueden ingresar, chicos, hasta el momento o tienen alguna dificultad. Acá creo que escribieron. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches.
Una pregunta. ¿Debo copiar algún código o algo así para...? O sea, yo abrí el link que mandaron en el chat, Sí. pero pues ya no sé qué más hacer. O solamente lo voy a empezar ahora. Dale a empezar a ver, porque es que acá todavía no me sale nadie como participante. No se puede empezar sin jugador, me dice. Sí, te aparece en cero. Sí. Espérame, Ah, profe, a mí también me está pidiendo un código. ingresen Profe, el código, chicos. Les comparto, a ver, porque profe, no qué sé. pena, ¿me puede enviar otra vez el link? Ahí les acabé de compartir el código y ya les comparto el link para que puedan ingresar. A ver qué sucedió. Ahora sí, ya me empezó, ya me aparece acá Natalia. Vanessa también. Ingresó Julián. En este momento solamente hay 3 personas que ingresaron. Julián, Natalia y Vanessa. Listo. Ingresó Diana Sánchez y ingresó Mateo. ¿A los demás compañeros les está permitiendo entrar o tienen alguna dificultad? Me aparecen acá en ese momento 13 personas conectadas, hay 5 dentro del juego, indica que hay 8 que no han podido ingresar. María Alejandra, te escucho. María, tienes la mano alzada, te escucho. Valentina, no hay problema. Contigo, si quieres, lo podemos manejar desde acá y a la final ya te digo cómo coges tu evidencia para que la puedas cargar en plataforma. María, tienes Profe, la... buenas noches. Hola, Paola, buenas noches. Qué pena, mira, es que estoy ingresando, pero me dice que no se puede empezar sin jugadores, no sé dónde darle. No. Ingresa, salte, Sí, ingresa señora. con el último link que compartí y escribes el código que les compartí en el chat, el último. Ok, listo, sí, señora. Gracias. ¿Eh? Listo. Michelle Alejandra también ya se conectó. Vamos a esperar 2 minuticos más para ver quiénes alcanzan a conectarse y participamos con los que están. Listo, Jessica. Ok. Contigo también entonces lo Buenas manejo. noches. Buenas noches. Bueno, ya acabo de ingresar y no sé qué es lo que están haciendo. Estamos haciendo una actividad para validar la tercera evidencia del proceso o de la competencia de ejercer derechos. Entonces, dentro del chat está el link y está el código para que puedas ingresar. ¿Listo? A las 8:35 iniciamos la actividad, damos espera 2 minuticos para ver quiénes más se pueden llegar a conectar y empezamos. ¿Listo?
Listo, Alejandra ya se pudo conectar también. Listo, Jessica también se conectó. Listo, nos queda un minuto y empezamos la actividad. Ruth también ya se conectó. Listo. Listo, ya son las 8:35, entonces vamos a dar inicio a la actividad. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto es una especie de quiz, un juego interactivo frente a la temática que acabamos de explicar, lo que es trabajo digno, derechos laborales colectivos y ciudadanía laboral. Segundito, yo organizo esto porque se me borra. Ahí. Listo, entonces, la pregunta dice, ¿qué es trabajo decente? Es el factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza, desarrolla una actividad sin discriminación de cualquier tipo, permite el desarrollo de la personal y profesional o todas las anteriores. Escriban cuál es la respuesta que ustedes creen correcta. Listo. Las compañeras que no se pudieron conectar desde el chat pueden dar como tal respuesta a las preguntas que están viendo. Listo, nos falta dentro de la aplicación, nos falta una persona que dé respuesta para que podamos observar. Dice acá. Okay. Vamos a ver la respuesta. Entonces, trabajo decente es efectivamente todas las anteriores, solamente una persona respondió uno de los ítems. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de trabajo decente, efectivamente es un factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. ¿Por qué reducimos la pobreza? Porque desde que tengamos un trabajo digno, que contemos con condiciones adecuadas, que sean estables dentro de ese contexto laboral, pues vamos a tener un ingreso sólido que nos va a permitir cumplir con todas las necesidades básicas de nuestra canasta familiar y eso ayuda a que se reduzca la pobreza. Desarrollo una actividad sin discriminación de cualquier tipo, eso lo hablamos en la sesión anterior frente a los posibles factores de discriminación y cómo se busca que a través de esos derechos del contexto laboral se busque eliminar la discriminación dentro del mismo contexto. Y efectivamente permite el desarrollo tanto personal como profesional de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, continuamos con la siguiente. La pregunta dice, ¿cuáles son los principios del trabajo decente? Recordemos que esos principios son los mismos que maneja la OIT, y los hablamos tanto en la sesión anterior como al inicio de esta sesión. Están entonces A, que es este verdecito que aparece acá, dice libertad de asociación, libertad sindical, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. B, la fomentación de la economía informal, un entorno de trabajo seguro y saludable. C, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación efectiva del trabajo infantil. O D, A y C son correctas, es decir, libertad de asociación y eliminación del trabajo forzoso.
Entonces, dentro de esas opciones, ¿cuál es la que ustedes consideran que son los principios del trabajo decente? Por acá Paula en el chat nos dice que la D. Vamos a ver en el grupo de los que están en la aplicación qué responden. Listo, Valentina nos dice que la A y la C. Faltan 2 personas por responder, una persona ahorita. Listo, entonces vamos a ver, en ese momento va punteando Diana. En la pregunta nos dice como tal, contestaron 2 personas de manera errada. Efectivamente es la A y la C, las 2 alternativas que nos brindan como tal los principios del trabajo decente. La eliminación de la discriminación, la libertad de asociación, y materia de empleo y de ocupación, la libertad sindical, que es lo que estábamos hablando ahorita, que cualquier persona puede hacer parte de un sindicato sin que cualquier empresa o la empresa donde se encuentra laborando vaya a tener represalias sobre esta persona. Y lo hablamos la semana, en la primera sesión hablamos la eliminación del trabajo forzoso, que se vuelve como una forma obligatoria, una forma de esclavitud, y la eliminación efectiva del trabajo infantil. Por ende, esas 2 son los principios del trabajo decente. Continuemos con la siguiente pregunta. La pregunta dice: ¿cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? A, identificación del trabajador y del empleador, fecha de inicio y fecha de fin. B, compromisos por parte del empleado y del empleador y horarios de labor. C, obligaciones y prohibiciones del trabajador. D, prestación de servicio, subordinación y remuneración. ¿Cuál de esos ustedes creen que son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Las compañeras del chat podemos también ir dando la respuesta por ese medio. En la aplicación solo faltan 2 personas por responder. Carolina dice que todas las anteriores, pero pues la opción de todas las anteriores no está, Carolina. ¿Quién tiene? Listo, yo creo que nos hemos demorado lo suficiente, entonces voy a... ok, ya le doy finalizar la pregunta. Listo. Entonces, como tal, aquí la respuesta correcta es la última. Prestación del servicio, subordinación y remuneración. Para que nosotros podamos defender nuestros derechos frente a un contrato de trabajo, no necesariamente ese contrato tiene que ser por escrito. Digamos que un contrato escrito es lo normal que se maneja, lo que en su gran mayoría se logra ver y establecer un contrato de trabajo, pero nosotros también podemos tener un contrato de voz, un contrato de palabra.
¿Qué significa o cuáles son esos elementos para validar que efectivamente hay un contrato? La prestación de un servicio, es decir, la persona que realiza el trabajo, subordinación, la persona que ordena realizar el trabajo, y una remuneración, es decir, el pago por la realización de ese trabajo. Desde que nosotros podamos demostrar que existen estos tres elementos, en cualquier momento nosotros podemos hacer valer ese contrato de trabajo. No se necesita directamente tenerlo firmado, tenerlo escrito, autenticado o los demás requerimientos que normalmente se piden. Con el simple hecho de tener esos tres elementos, nosotros podemos hacer valer nuestros derechos frente a los de la parte laboral, a ese contexto laboral, y llegarlos a exigir en caso tal de que esos derechos sean vulnerados. Entonces, para que haya un contrato de trabajo, tienen que estar esos tres elementos: prestación de servicios, subordinación y remuneración como tal. Siguiente pregunta, chicos. Para que sean conocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? ¿Verdadero o falso? Y si lograron prestarme atención, la respuesta está en lo que dije hace un momento. Efectivamente es falso. ¿Por qué? Porque lo acabo de mencionar. No necesariamente debo tener un contrato firmado por escrito. Desde que existan los tres elementos que validan un contrato de trabajo, con eso ya el contrato existe, ya está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque desde el momento que alguien me contrata o me dice, necesito que usted me realice tal labor, que esa labor se va a demorar 2, 3 meses, ahí ya me está dando el tiempo de duración, me está dando la actividad a desarrollar, hay un mando por parte de una persona para que yo ejecute esa labor, y por ejecutar esa labor me van a pagar. Entonces, desde que hayan esos tres elementos, ya podemos contar que tenemos un contrato de trabajo, así no lo tengamos por escrito. Listo. Siguiente pregunta. Dice, ¿cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de un salario en especie, es decir, con mercancías y no en dinero? A, verdadero; B, falso. Por acá nos falta una persona por responder para poder ver. Acá, chicos, bueno, estuvieron como muy en duda. ¿Qué sucede? Ustedes no pueden validar que el total de su salario sea pagado en especie, porque precisamente nosotros la trabajamos para poder cumplir o satisfacer unas necesidades básicas, ya sea vivienda, ya sea alimentación, ya sea educación, ya sea transporte. Si nosotros pactamos que nuestros jefes nos paguen solamente en especie, es decir, con mercancía, no vamos a poder suplir esas necesidades básicas que tenemos en nuestra casa. Entonces, sí se puede validar o sí se puede pactar una parte del salario, un porcentaje mínimo del salario, más no la totalidad, precisamente porque hay necesidades que se deben satisfacer, que se deben pagar, pero pues que no podemos pagar directamente con mercancía. Por eso no podemos validar, o no es posible, se vulneran los derechos del trabajador cuando el jefe va a pagar directamente con una mercancía, más no con dinero en efectivo. Siguiente pregunta. ¿Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? A, verdadero; B, falso.
En esta sí, efectivamente, todos estuvieron de acuerdo. Exactamente, es totalmente falso. Digamos que en la práctica ha sucedido muchas veces que tratan de cambiarnos esas condiciones como horarios, lugar donde desarrollamos la actividad o incluso las mismas funciones, pero legalmente esto no se puede realizar, porque en su gran mayoría se exigen contratos laborales firmados o escritos, precisamente para evitar que se presente este tipo de situaciones. Dentro de esos contratos tiene que venir cuál es la actividad que nosotros vamos a desarrollar, el tiempo de duración de la misma, si vamos a cumplir un horario, cómo se va a desarrollar ese horario, en qué sedes, en caso de que esto se requiera, en qué sedes o en qué lugares vamos a ejecutar la actividad, cuánto se nos va a pagar. Todo eso debe ir estipulado y tiene que quedarse una copia la empresa y una copia el trabajador. ¿Por qué cada quien tiene que tener una copia? Porque las dos partes son las que firman los contratos. ¿Y para qué? Para que en el caso de que se llegue a presentar esa vulneración de derechos, de que nos van a cambiar las condiciones, nosotros tengamos un soporte con el cual decir, mire, usted el momento de firmar el contrato me pactó ciertas condiciones, las está vulnerando, necesito que esas condiciones vuelvan a ser exactamente las mismas bajo las cuales se firmaron. Si la empresa no accede a tener las condiciones bajo las cuales se firmaron el contrato, la persona perfectamente puede ir hacia el sindicato o a la oficina de trabajo o al lugar que corresponda directamente en su ciudad o región para hacer valer esos derechos del trabajo. Entonces, en este caso, efectivamente, el jefe no le puede cambiar las condiciones después de que se firme el contrato. Antes de que se firme, se pueden hacer todas las variaciones que quieran, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Pero una vez firmada, no se puede cambiar lo que ya está escrito. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? A. Prima de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones. B. Subsidio por incapacidad temporal, indemnización permanente indemnización por permanente o parcial. C. Pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. O D. Todas las anteriores. Listo, Valentina nos dice que la D, Paola nos dice que la D. Por acá nos falta también una persona por responder. Poner a correr que el cronómetro para la persona que nos falte, pues tengamos que demorar. Ok. Listo. Entonces, frente a esta pregunta, es importante tener en cuenta que aquí todas son las prestaciones económicas a las que tenemos derecho frente a los contratos laborales. Que hay que tener en cuenta que lastimosamente, dependiendo del contrato que tengamos, pues asimismo podemos cumplir o podemos hacer parte de esos beneficios que tenemos. Principalmente, quien tiene todos los beneficios son aquellas personas que tienen un contrato por nómina, es decir, directo por la empresa. Ahí tenemos prima de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías, tienen vacaciones, el subsidio por incapacidad temporal, que eso principalmente lo genera lo que es el fondo de pensiones, indemnización permanente o parcial, que eso lo puede llegar a generar la ARL, la aseguradora,
la pensión por invalidez, el fondo de pensión, pensión de sobreviviente igualmente y auxilio funerario. En los casos de, de prestación de servicios, en ese tipo de contratos la gran mayoría de las personas trabajan y generan su planilla de forma independiente, ¿cierto? Los pagamos como independientes. ¿Qué sucede? Nosotros podemos acceder al subsidio por incapacidad temporal, una indemnización permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Estos son como tal los que tenemos en los que estamos bajo prestación de servicios. Aquellas personas que se encuentran por contratos de nómina tienen como tal el acceso a todas las prestaciones económicas directamente. Por eso es muy importante que siempre bajo cualquier trabajo que estemos desarrollando hagamos el aporte a la seguridad social, tanto a la salud, a la pensión y a la ARL, precisamente porque estos nos van a cubrir en caso de que tengamos algún accidente, alguna enfermedad, son los que van a empezar a cubrir esos gastos básicos que tenemos para recuperar nuestra salud. Y con esas terminamos. Con esa pregunta terminamos. Entonces, vamos a mirar acá. Y esto se me reiniciar, no. Vamos a mirar, entonces, cómo quedamos. Dentro de esta aplicación, Natalia quedó en el primer puesto, Vanessa en el segundo y Alejandra en el tercero. ¿Qué van a hacer, chicos? Le van a tomar pantallazo. Ahí esto se me fue. Ya les digo. Van a tomar pantallazo a esta aplicación para revisar que pues efectivamente este es el comprobante que ustedes desarrollaron en la primera actividad, ¿listo? De esta segunda sesión. Entonces le toman pantallazo, chicos, y este pantallazo es el que ustedes van a cargar en la plataforma como evidencia de ese informe. ¿Por qué lo cargan como evidencia de ese informe? Porque acá tocamos los temas relacionados que se deben desarrollar dentro del mismo. Entonces hicimos la actividad, la retroalimentamos y pues por ende es parte de esa evidencia. Entonces con este ya ustedes validarían esa primera evidencia. Tomen el pantallazo, por favor, para que pues podamos pasar al siguiente punto. Profe, pero ahí no se ven todos los nombres, ¿no importa? Bueno, a estos primeros acá. No importa por qué, porque pues a las personas que participaron aquí dentro, por ejemplo, bueno, acá me sale esta Michelle, ese es el primero, y aquí está para las segundas personas que aparecieron o que la desarrollaron dentro del aplicativo. Para las personas que no lo desarrollaron dentro del aplicativo, como son Paola, Andrea Jaque, como son Valentina, como es Carolina que alcanzó a desarrollarlo, ¿quién más por acá? Creo que esas tres personas lo desarrollaron desde el chat. Entonces esas tres personas toman el pantallazo y es lo que suben a la plataforma, porque a pesar de que no estuvieron dentro del aplicativo, sí desarrollaron las respuestas dentro del chat de la reunión. Profe, qué pena, ¿me recuerda cómo es que se llama la evidencia? Claro que sí. La evidencia, ustedes la cargan acá donde dice informe. Denme un segundo porque se salió la página. Recordemos que como estamos en la segunda sesión de contabilidad de la competencia de ejercer derechos, estamos trabajando el segundo resultado de aprendizaje. Entonces, ustedes llegan, entran a la fase análisis, a la fase planeación, las actividades terminadas en 1501, segundo resultado de aprendizaje, la primera actividad. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Entonces, ahí es donde cargan este pantallazo. Profe, una pregunta. Dime. Que la última pregunta no la pude contestar y se me quedó la pantalla como bloqueada y ahora me sale que si guardo las respuestas, no sé, ¿guardo o le tomo un captura a eso? Si quieres, dale a guardar para que te dé finalizar, pero pues si le quieres tomar el pantallazo desde ahí, lo puedes hacer. Si no, lo tomas desde el que estoy mostrando acá en pantalla. Ah, ok.
Profe, qué pena molestar. ¿No podría recordar nuevamente el nombre de la evidencia? Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Es la tercera evidencia de la competencia. Es en actividad de aprendizaje 2010, 2015. ¿Ya todos tomaron el pantallazo o faltó alguien? María, tú faltas por el pantallazo, ¿cierto? Entonces, para que lo tomes acá. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos, sí, es este. Exacto. Gracias, profe. Igual ahí envié el pantallazo en el chat de la reunión para que pues lo puedan cargar. Recuerden que ahí es donde deben cargar esa información. Es la única actividad, pues como porque sale directamente en formato imagen, la pueden cargar de esa manera y pues no va a afectar como tal la calificación, porque pues la hicimos dentro de la clase y la retroalimentamos dentro de la clase. La segunda actividad de esta segunda resultado de aprendizaje nos dice que hay que hacer un foro sobre el convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical. En esta actividad, voy a abrirla acá en una siguiente pestaña, debemos dar respuesta a las preguntas que vienen dentro de este foro. Para eso, yo ya generé como tal acá la apertura del foro que menciona cuáles son las preguntas que ustedes deben desarrollar. Son estas. Hay 3 puntos. En el primer punto nos dice, analice la información sobre convenio colectivo del trabajo, la libertad sindical, que se encuentra dentro del componente formativo y explique con sus palabras las siguientes preguntas. Es decir, frente a lo que ya se explicó y frente al material de apoyo que ustedes tienen en plataforma, deben dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué opina usted sobre la organización de los trabajadores en los sindicatos? ¿Es posible que las personas con diversos oficios y vinculados a una empresa a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical? Explique sus respuestas, preguntas de ese motivo. El segundo punto dice, comparta las respuestas obtenidas del punto anterior en el foro correspondiente, es decir, aplicarlas en el foro. Y tercero, realice la retroalimentación de las respuestas dadas por 2 compañeros, es decir, ustedes hacen su aporte, así como lo hizo la compañera dice acá. En el caso de ella, pues solamente falta esperar que los demás compañeros hagan su aporte y ella haga la retroalimentación de las respuestas de los demás compañeros. Con eso, ustedes ya tienen esa segunda actividad de este segundo resultado de aprendizaje, es decir, damos respuesta a las preguntas que se encuentran ahí. ¿Clara la segunda actividad, chicos? Sí, señora. Listo. La tercera actividad nos va encomendada, dice que es el gráfico de negociación colectiva. De acuerdo a la guía, nos dice que como tal tenemos que hacer la lectura del componente formativo, teniendo en cuenta los videos, los anexos para saber cómo se hace un gráfico y deben tener en cuenta estas preguntas para hacer el desarrollo de la actividad. ¿Qué tipo de negociación existe? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve la OIT al respecto de la negociación colectiva? Es decir, son 4 preguntas para efectivamente todos los aprendices, por lo cual las respuestas pueden ser muy iguales. Para los que no están conectados, efectivamente hacen el gráfico con esas 4 preguntas. Acá nos dice que el ideal sea en formato imagen, pero pues recordemos que pues para poder visualizarlo y tener clara la información, es mejor que se cargue en formato PDF. Nos dice que mínimo 1 hoja, máximo 2 hojas. Es decir, no nos podemos pasar de ese límite de extensión para poder entregar la actividad. Para los que están en este momento en la sesión, lo vamos a desarrollar a través de este campo. Ya se los comparto acá por el chat y ya se los habilito para que lo podamos desarrollar.
Listo, ya lo acabo de habilitar para que pues ustedes puedan ingresar. Vamos a mirar cuántas personas alcanzan a conectarse y ya les digo exactamente cómo lo vamos a desarrollar. Aquí en sesión hay 14 personas. Vamos a mirar cuántas hay acá. Y listo, bueno. Recordemos que la actividad en sí son 4 preguntas básicas que nos está pidiendo el desarrollo de la misma. Por ende, el ideal que es que cada persona va a desarrollar, en este momento hay 9 personas conectadas. Entonces, con esas 9 personas que están conectadas vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Nos dice acá como tal, en el gráfico de la negociación colectiva, nos dice entonces, van a buscar qué es negociación colectiva, qué tipos de negociación existen. Aquí aclaro que es la clasificación, porque existen muchos tipos de negociación colectiva, entonces aquí solamente vamos a describir la clasificación. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva y cuál es la finalidad de la negociación colectiva? Perdón, y falta una pregunta. ¿Qué promueve la OIT al respecto de la negociación colectiva? Es decir, 4 puntos como tal bajo los cuales se van a tratar. Acá abajo se va a colocar el nombre de las personas que intervienen en la actividad. Como es, todavía no lo empecemos a desarrollar ahora. Dame un segundo y ya les indico cómo lo van a hacer. Perdón. Entonces, como son 4 preguntas, hay 2 páginas con exactamente la misma información. Porque no la coloqué acá, duplicar. Listo. Hay 2 páginas con la misma información. Acabo de colocarle el 1 para que no nos vayamos a equivocar. Y aquí le voy a colocar el número 2. Entonces, para la primera pregunta, que es ¿qué es negociación colectiva? ¿Quién la desarrolla? ¿Quién va a generar el desarrollo de ese punto? ¿A quién se los dejo? Profe, yo, Julián Riaza. Es que Julián, listo. Profe Diana Sánchez, por favor. Julián y Diana, listo. Entonces, Julián lo desarrollas en la página 1, Diana lo desarrollas en la página 2. ¿Listo? Para que no nos vayamos a de pronto interferir en la actividad de la otra persona. ¿Qué tipos de negociación existen? Que es el punto número 2. ¿Quiénes desarrollan ese punto? Yo, profe. Yo es Carolina Ospina. Profe, yo también, Paola Jaque. Listo, entonces Carolina en la página 1 y Paola en la página 2. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Quiénes toman ese punto? Yo, profe. Yo, profe, Natalia Salazar. Y Yo, Vanessa Ocampo. profe Jessica López. Listo, entonces Natalia en la página 1, Jessica en la página número 2. ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Quiénes la toman? Profe, yo, Vanessa. Michelle Fuente. Y Michelle. Vanessa en la página 1, Michelle en la página 2. ¿Listo? Y nos queda una pregunta, salieron 5 preguntas. ¿Qué promueve la OIT con respecto a la negociación colectiva? ¿Quiénes toman esa pregunta? Profe, yo, Ruth Gamarra. Ruth, listo. ¿Y quién más?
Hay 9 personas. Listo, Ruth. Entonces, desarrollalo en la primera página, por favor. ¿Listo? Recuerden que dentro de cada página hay un último cuadrito que dice realizado por. Ahí me van a escribir el nombre de cada una de las personas que trabajó dentro de esa página. Bueno, para Valentina Ortiz, que no le permite ingresar directamente al Canva, Valentina, desarrolla tú la última pregunta, es decir, la de qué promueve la OIT con respecto a la negociación colectiva. Me lo escribes por el chat de la reunión y yo te lo aplico al Canva para que pues, puedas participar de la actividad. Profe, ¿me puedes repetir a mí, Ruth Gamarra? ¿Lo hago en la primera hoja? Tú lo haces en la primera hoja, sí. Es la última pregunta, ¿cierto? Correcto. Es la de la OIT. Okay. De la OIT. Ok, gracias. Profe, qué pena, es averiguar en internet. Correcto. O con nuestras palabras sí. Lo que entendemos. Ustedes pueden averiguar por internet, si tienen clara la información, pueden escribirlo de acuerdo a lo que ustedes ya saben respecto al tema. Si no, lo pueden buscar por internet y organizan la idea para que nos quede lo más concreta posible. Vale, gracias. Bueno, Valentina, te corresponde que promueve la OIT con respecto a la negociación colectiva. Ahí ya te lo escribo en el chat. Profe, una pregunta. Señor. El resto de estudiantes lo hacen pues ya completo, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Listo. Igual yo les voy a dejar abierto este link del Canva para las personas que están conectadas. Una vez finalicemos la sesión, se quedan los que no la alcanzan a desarrollar tal vez en este momento para dejarles habilitados el enlace y que ustedes lo puedan desarrollar completo. ¿Listo?
pues como validando que efectivamente ustedes estuvieron en la sesión y pues que ustedes participaron dentro de la misma para que pues puedan desarrollar la actividad de esta manera y no tal cual como lo pide la plataforma, ¿listo? Como lo pide la guía. Profe, otra pregunta. ¿Eso no está en la guía de aprendizaje? Sí, la guía de aprendizaje, la evidencia está desde la página 23. Ahí nos dice que se deben desarrollar a través de un gráfico las preguntas que están desarrollando en este momento los compañeros, qué tipos de negociación existen, cuáles son las características de la negociación colectiva, cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la UTE con respecto a la misma, y nos da como tal los parámetros de entrega. Ya, listo, profe. Y no que como yo pues como copié el nombre de la evidencia y le di buscar y me aparecía que no encontraban nada, entonces por eso se me hizo raro. Pero ya la Eso se encontré. encuentra, exacto, eso se encuentra debajo del foro. Listo, profe. Muchísimas gracias. ¿Vale? Estoy pegando la información de la compañera Valentina Ortiz. Bueno, por acá en la primera página ya veo que ya está la respuesta de qué es negociación colectiva, también de los tipos de clasificación, falta de cuáles son las características, esas no la han diligenciado en la primera página. La finalidad de la negociación ya está y que promueve la OIT también. Recuerden en la primera página escribir el nombre de las personas que participaron en el desarrollo de esa primera página. En la segunda también ya están las respuestas, listo. Listo, entonces como son varios compañeros los que lo están desarrollando, entonces el ideal que es, esta actividad la terminamos, la desarrollamos y tenemos en cuenta pues que efectivamente la negociación colectiva pues es uno de los derechos que tenemos nosotros al momento de hacer parte de un sindicato o hacer parte de una empresa en el momento que desarrollamos nuestras funciones dentro de ese contexto laboral, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? A través de él, como lo dice acá la definición, se crean espacios de discusión y análisis a las peticiones que surgen de las organizaciones sindicales, lo que hablábamos dentro de la sesión. Si se presentan vulneración de derechos, los trabajadores acuden al sindicato, demuestran cuáles son las causales de vulneración que se han presentado, demuestran las pruebas que tienen al respecto para que el sindicato realice el informe que debe desarrollar, realice el pliego de peticiones y este sindicato se reúne directamente con la empresa para empezar a negociar, para realizar esa negociación colectiva. De ahí depende si se genera como tal la restitución de los derechos vulnerados o si se tiene que llegar al punto extremo de realizar una huelga para que estos derechos puedan restituirse. Los tipos de negociación, vamos a mirar acá dentro de la primera página que nos respondieron. Dice que efectivamente están por rama de actividad, a nivel de empresa, territorial y efectivamente existen muchísimos tipos de negociación. Recordemos que estos van muy de la mano de los tipos de sindicato que existen. Las negociaciones efectivamente también pueden ser individuales y colectivas.
hay muchas formas de nosotros poder desarrollar un tipo de negociación colectiva. Por rama de actividad, puede ser por empresa, negociación bilateral, es decir, tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores hay pliego de peticiones, entonces se desarrolla de esa manera. Negociación tripartita, que es, por ejemplo, cuando ya tiene que intervenir el gobierno a dar solución a la temática. Puede realizarse por acuerdos laborales, por exención de convención, por importancia como tal de la negociación. Entonces existen muchos aspectos en los que se pueden llegar a clasificar las negociaciones. ¿Y esto de qué depende? Del pliego de condiciones o el pliego de necesidades que haya pasado los trabajadores al sindicato. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? Personalidad de los negociantes, entre las partes, las leyes y disposiciones, opinión pública, influencias económicas, sí tienen que ver. Vamos a ver por acá qué escribieron. Se busca llegar a acuerdos de forma libre y voluntaria. Esa es como la finalidad principal de la negociación colectiva, de que en ese pliego de peticiones sea lo más claro y lo más justo posible, para que beneficie a las dos partes y se pueda dar como tal, de esa forma libre y voluntaria, la negociación del proceso. Acá dice que también se busca que tanto los trabajadores como los empleadores puedan defender sus intereses y llegar a soluciones justas, garantizar que cada parte sea escuchada y fortalecer como tal todo el proceso. ¿Qué se busca dentro de la negociación colectiva? Que el mismo se desarrolle de la manera más adecuada posible, más sana posible, entre mayor paz haya dentro del proceso, muchísimo mejor. Ya se ve afectado, ya se entran en muchas ocasiones en desmanes, cuando se tiene que llegar al punto de la huelga y ninguna de las dos partes quiere ceder para que se pueda desarrollar un proceso adecuado. Finalidad de la negociación colectiva, efectivamente va muy de la mano las características, que es como tal, que se dejen de vulnerar los derechos del trabajador frente a esos pliegos de peticiones que se presentan allí. Vamos a ver por acá qué nos dijeron. Efectivamente busca mejorar las condiciones laborales. Esto va muy de la mano de este punto que les decía acá, de la mejora tanto de los salarios, el tiempo de trabajo, que no haya una explotación en la carga laboral, que se capacite el personal, que se tengan las medidas y los implementos necesarios para el desarrollo de las actividades y que haya una igualdad en el trato que se le ofrece a cada uno de los trabajadores. ¿Qué promueve la OIT? El diálogo entre la empresa, los trabajadores y el gobierno, y se busca como tal eso, la estabilidad del trabajador dentro de ese contexto laboral. Entonces, creo que acá ya finalizaron, entonces vamos a hacer, a descargar la evidencia. Aquí le dan en compartir, le van a dar descargar, en tipo de archivo, PDF estándar, y donde dice seleccionar páginas, de acuerdo a la página que trabajaron, si fue la 1 o la 2, descargan la correspondiente y pues efectivamente le van a dar descargar para que la puedan realizar. Esa actividad, chicos, la van a desarrollar o la van a cargar donde dice gráfico sobre la negociación colectiva. Esa es la tercera evidencia del segundo resultado de aprendizaje. Me avisan por favor una vez ya hayan descargado el archivo para poderle dar cerrar a este. Bueno, las personas que no lo alcanzaron a desarrollar, pero que están dentro de la sesión y que quieren utilizar este método para entregar la evidencia, me escriben acá por favor en el chat el correo para poderles dejar habilitado ese link y que pues ustedes puedan desarrollarlo. Importante tener en cuenta, chicos, que yo se los puedo dejar habilitado hasta el día lunes, porque pues efectivamente utilizo siempre los mismos esquemas para las demás fichas también. Entonces tendrían ustedes plazo de ejecutar esa actividad hasta el día de lunes y descargar. Para el martes yo ya poderlo utilizar con los demás grupos. Valentina, escríbeme el chat y yo ya te lo envío. Profe, qué pena es que no lo puedo descargar acá en el celular. Yo le tomé pantallazo.
pero es Sí, que no no hay me da la problema. opción. Igual acá yo lo voy a descargar las dos páginas, no importa que lo carguen así, y yo ya se los envío al grupo de ustedes, el grupo de WhatsApp, para que de ahí lo puedan sacar. Ah, listo, vale, gracias. Gracias. Ay, se me abrió, perdón. Listo. Ahí ya se los acabé de enviar para que pues, lo puedan cargar en la plataforma. Listo, vamos a mirar acá. Listo. Chicos, son las 9:25, todavía nos queda pendiente una actividad, entonces, que es la de la infografía sobre la huelga. Se las voy a mostrar y ustedes me indican si continuamos o si les dejo habilitado para que ustedes lo puedan desarrollar. Pues dada la hora que es, entonces ustedes me dirán si continuamos al ejercicio de esa actividad o si la dejamos hasta allí. La infografía de la huelga es, la guía que dice con respecto a la siguiente actividad. Nos dice que como tal hay que hacer lectura del componente formativo para saber qué es la huelga, cómo se desarrolla y demás. Y hay un anexo que nos dice la construcción de la infografía, cómo se puede desarrollar una infografía. Entonces, con respecto a eso, hay que dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Hay varias personas conectadas y pues realmente son tres preguntas nada más las que van a desarrollar. Entonces, dada la hora y pues dado que son solamente 3 puntos a desarrollar, ustedes tomarían digamos que este Canva, este diseño, lo desarrollarían por este medio, yo les dejaría habilitados, pero igual solamente se los puedo dejar habilitados hasta el lunes o ustedes ya lo desarrollan de manera independiente. Entonces ustedes me dirán, alzan la mano por favor los que deseen que les deje habilitado el enlace para que puedan desarrollar la actividad. Bueno, la mayoría. Ok, listo chicos, entonces se los voy a dejar habilitados. Recuerden que solamente se los puedo dejar habilitados hasta el día lunes. Desarrollan la actividad, lo descargan el PDF y van a cargar esa evidencia donde dice infografía sobre la web. Ya nos volvemos a ver la próxima semana. Dame un segundo, ya les digo exactamente cuánto nos volvemos a ver. Profe, una pregunta. Dime. El primer ejercicio que hicimos, la evidencia se llama Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Correcto, sí señora. Ok, listo, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces voy a dejar habilitado tanto no lo voy a cerrar, lo voy a dejar abierto, y también voy a dejar habilitado entonces el de la infografía para que ustedes lo puedan desarrollar. Listo, les dejo ahí los dos enlaces abiertos para que puedan desarrollar las actividades. Para la siguiente sesión vamos a trabajar entonces los resultados, las evidencias del tercer resultado de aprendizaje. Aquí también hay 4 actividades. Mapa mental, violación de los derechos del trabajo, eso lo trabajamos de manera grupal. El foro sobre estudio de caso no lo vamos a trabajar porque en plataforma deberían venir los anexos frente a los casos para poder hacer el estudio de los mismos, pero pues no vienen. Entonces, esta actividad la vamos a omitir. Nos quedarían 3 actividades. Mapa mental, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela y texto argumentativo. Sobre esas 3 actividades trabajaríamos la siguiente sesión. ¿Listo, chicos? No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud frente a lo hablado hasta el momento. Julián, tienes la mano alzada. Profe, bueno, ya vi otra vez el link, qué pena. Tranquilo.
Listo, chicos, entonces ahí les dejo habilitados el link. Este último link es el de la huelga, la infografía sobre la huelga, y el de negociación colectiva ya lo tienen más adelante, ¿listo? Para que pues realicen las actividades y nos vemos entonces la próxima sesión, chicos. Recuerden que estas actividades, pues como se desarrollaron desde clase, pues la retroalimentación que se hace en la plataforma es esa precisamente actividad realizada y retroalimentada en clase, y pues se hace la calificación de la misma. Listo, chicos, entonces, no siendo más, muchas gracias por la atención prestada, por la participación dentro de la sesión. Que tengan una feliz noche, que descansen. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches, profe, buenas igualmente. noches.